Y tal como el Big Bang, otras teorías fueron surgiendo a partir de las ideas de Darwin. Por eso, hoy voy a visitar 2 escuelas. Un colegio no religioso en cuyas asignaturas de ciencia no se encuentra el creacionismo. También visitaré un colegio adventista donde se enseña el creacionismo tanto en las materias de ciencia como en la de religión. En estos momentos estoy llegando a un colegio que no es religioso para poder conversar sobre teorías científicas y también saber si los alumnos escucharon en algún momento sobre el creacionismo. Y mi primera parada es en un colegio no religioso. Allí preferí conversar con los profesores antes que los alumnos. ¿Cuál es la importancia de enseñar todas las teorías más conocidas del origen del universo? La escuela no es enemiga de ninguna teoría. Por ley, Brasil es un país laico. Nosotros podemos trabajar 2 versiones o tantas otras versiones del origen del mundo. Y es importante porque hay tanta diversidad de creencias, hay diversidad en la manera de ver el mundo y su concepción. Lo que tenemos que pensar es lo siguiente, que todo lo que está en el programa de ciencias es, de hecho, una teoría científica. Entonces son teorías científicas basadas, ¿no? Y por causa de ello es importante saber ¿por qué? Porque de cierta manera, como nosotros lo entendemos, ¿por qué somos y dónde estamos? En el hecho científico, en ese caso. ¿Pero será que los alumnos entienden ese hecho científico? Bueno, vamos a descubrir eso y mucho más. ¿Qué entienden por teoría de evolución? Evolución o teoría de la evolución sería cualquier tipo de cambio que suceda en una determinada especie o en un determinado tipo de familia de primates o bacterias. Julia, ¿qué es lo que tú entiendes sobre la teoría de la evolución? Evolución, lo que yo veo son cambios y que todos los seres vivos que existen tienen un ancestral en común hace mucho tiempo atrás y que por cambios somos lo que somos y los otros seres vivos son como ellos son, como las plantas, los animales. ¿Cuáles son las teorías científicas que ustedes aprenden también aquí en el colegio? De Lamarck y de Wallace, que Wallace es la complementación de Darwin, más moderno, además del Big Bang. Y decidí hacer esas mismas preguntas a los alumnos del colegio adventista. Cuéntenme, ¿qué entienden por teoría de la evolución? Es una explosión llamada el Big Bang y después los seres que estaban en nuestro planeta, ellos comenzaron a evolucionar hasta llegar al punto en el que estamos hoy. ¿Qué otras teorías también ustedes aprenden aquí en el colegio? Evolucionismo, creacionismo. ¿También estudias sobre el diseño inteligente? Sí, también sobre el diseño inteligente, religión. Profesora Erika, muchas gracias por recibirnos. ¿A cuánto tiempo más o menos ya viene enseñando biología? Ya son 15 años en esa función. ¿Y cómo es para usted tener que enseñar una cosa, una teoría que usted no cree? Los alumnos deben preguntar, profesora, ¿usted en qué cree? Porque cuando somos alumnos siempre preguntamos, queremos saber lo que el profesor piensa. Sí. La primera cosa que ellos me preguntan es, profesor, ¿usted es adventista, verdad? Les digo sí. Entonces ¿usted no cree? Les digo que no. No creo, yo soy creacionista. Ellos siempre vienen con esas preguntas, pero es difícil. Y yo les digo que sí, que es difícil hablar de una cosa de la que no crees. Pero como es una teoría, que fue una propuesta y aparece mucho en exámenes y pruebas, lo estudiamos así, como una teoría. Profesor, ¿cuál es su opinión sobre la enseñanza del creacionismo en las escuelas? Lo que yo creo es que no logramos comparar la teoría de la evolución con el creacionismo. Son 2 cosas totalmente diferentes. Una cosa es la teoría evolutiva y la teoría científica que está basada en hechos. El creacionismo, de cierta manera, está más relacionado con la creencia. Ahora mismo estoy en una escuela para conversar con algunos alumnos sobre lo que ellos piensan y saben de las teorías del origen de la vida, entre ellas el creacionismo. ¿Qué entiendes por creacionismo? ¿Ves ciencia en el creacionismo?
El creacionismo para mí se torna más científico, porque generalmente cuando nosotros crecemos, cuando somos pequeños, porque Dios así lo quiso, Dios quiso, entonces lo que yo terminé aprendiendo fue lo siguiente, de que Dios creó su mundo y también creó todas las leyes que tenemos en el universo, y no una cosa separada de la otra. Pero al estudiar en sí el creacionismo, ¿tú descubriste que hay ciencia por detrás? Sí, hay mucha ciencia por detrás. ¿Y tú? La mía, desde que yo conocí, ya nací en una familia creacionista, entonces no sentí ese impacto de que hay tanta ciencia. Para mí fue la misma cosa. ¿Qué opinan sobre si el profesor tuviese que enseñar también, además del evolucionismo, el creacionismo? Yo creo que son áreas diferentes, que si estudiáramos a fondo, una se conecta con la otra, pero sería una idea interesante si la escuela nos enseñara sobre eso. No debería haber ningún problema. Yo creo que no afectaría, porque son áreas totalmente diferentes. Una se basa en la ciencia, la otra en la fe, en la religión, dependiendo de la creencia. Profesor, ¿cuál es su opinión sobre la enseñanza del creacionismo en las escuelas? La enseñanza del creacionismo en las escuelas es importante si tenemos en cuenta el contexto histórico. De manera científica, yo no veo el porqué. Entonces es interesante en el caso, en el punto de vista histórico. Sin embargo, para comparar entre qué es mejor, no veo el sentido, de hecho. Hace tiempo que existe ese debate en Brasil. Nosotros somos un país libre, un país laico. Nuestra ley, la ley de directrices y bases, nos trae todo ese parámetro de enseñanza de las experiencias religiosas, entender la diversidad, principalmente. Entonces nosotros necesitamos conocer para respetar, y la educación en Brasil nos trae esa posibilidad. Profesora, ya tuvo experiencia trabajando fuera de una institución religiosa, una institución cristiana. ¿Cómo fue la experiencia de enseñar evolucionismo y solamente evolucionismo? Sí, yo les enseñé la teoría de la evolución y no llegué a decir nada sobre creacionismo al principio. Expliqué toda la teoría de evolución y no hablé sobre mi punto de vista. Pero al final, después de terminar la teoría de la evolución, yo les llamaba la atención, diciendo que no era la única teoría. Y yo les preguntaba a los alumnos si ya habían oído sobre el creacionismo. Porque realmente el libro didáctico no hay nada sobre el creacionismo. ¿Cuál es la importancia para usted de enseñar creacionismo o presentar el creacionismo a sus alumnos? La teoría de la evolución está allí, es muy debatida, pero el creacionismo es poco debatido. Entonces yo creo que estoy ayudando para que ellos puedan tener un pensamiento diferente, para que ellos tengan una visión más crítica. ¿Hubo alguna confusión en ustedes el hecho de que, por ejemplo, muchas veces se denomina al creacionismo solo como religión y la teoría de evolución solo como científica? Yo creo que no, porque son muy diferentes una de la otra. Entonces, cuando ellos vienen y te ofrecen dos opciones de evolución, quiero decir, de conocimiento, entonces conoces, tú puedes distinguir a ambas y puedes sacar tu propia opinión sobre eso. ¿Y tú, Artur? Tengo mi opinión formada sobre cuál yo creo, pero yo creo que lo que termina confundiendo es porque en el examen de admisión solo aparece el evolucionismo y el creacionismo no aparece en el examen. Entonces, nosotros necesitamos estudiar el creacionismo. Por ejemplo, yo soy creacionista, entonces estudio el creacionismo para tener una base personal, pero también necesito estudiar evolucionismo para rendir un examen.